Ya para invitarlo también al diálogo a nuestro invitado Antonio Tramontana para conversar sobre lo que se viene, porque cada vez que yo digo optimismo, cada vez que yo digo claridad, él me mira con una cara como no sabe lo que está hablando María Fernanda, no sabe lo que se viene. ¿Interpreto bien sus expresiones? Antonio, buenos días. En parte, con los buenos días, complacido de estar con ustedes. Gracias. ¿En qué parte? En todas Divida ellas. las partes. En todas ellas. A ver, primero hagamos una lectura de más que de los 11 días, hablemos de la conclusión, de lo que terminó siendo para el país. En vivo, algo que no se esperaba, no se había visto, yo no me imaginaba que iban a terminar cediendo en eso. Pero ¿de qué quiere que hable específicamente? Porque hay varios desenlaces. ¿Cuál es su desenlace? El del que quiera hablar. El desenlace para mí es que dentro de lo que se vivió, más allá de los capítulos fatales, diría yo, terribles y violentos, hay uno que es circunstancial, del cual podemos retornar para hacer el análisis o hacer la autopsia respectiva, y es el siguiente. El país giró 180 grados y en este momento todos los posibles candidatos políticos, con sus porcentajes y sus intenciones de voto, vuelven a cero. Porque ahora sí cambia el así discurso, tan radical. Cambia el discurso, cambia la estrategia y cambia la comunicación. Y la pregunta es buena, porque me dice tan radical, por supuesto. Si hemos vivido racismo, regionalismo mezclado, todo con R, ¿verdad? Entonces yo digo, a partir del momento en que esto se produce, no solamente que hay victorias, no solamente que hay derrotas, sino que cambió el esquema de posicionamiento y de imagen de cada uno de los posibles candidatos para el 2021. Esa es mi lectura a posteriori de todo este capítulo. Claro que hay lecturas anteriores que son... Antonio, para tener claro, ¿cuáles son los candidatos que usted perfilaba? ¿Cuáles fueron los que perfilo a ninguno, o sea, todo vuelve a cero. O sea, no, pero usted me dice que vuelve a cero para los candidatos, todos, los que quieren ponerse, los que piensan ponerse, incluso los que están, los no pasado, sabemos. presente y futuro. Para mí... No es para ninguno. No con dedicataria, no, por supuesto. Dije, los candidatos. O sea, exactamente. Antonio, sin duda interesante lo que menciona, ya después regresamos allá, pero ahorita quisiera hablar más en cómo queda el gobierno de cara a lo que le falta de periodo. ¿Va a estar en la capacidad de pasar las reformas que venía anunciando y que ha dicho el presidente que las mandará hoy? ¿O ya de plano queda debilitado y no va a tener el músculo para poderlas pasar? A ver, si no tuviera el músculo tendrá que pasarlas. El problema del Ecuador sigue siendo el mismo, un problema económico. Y es un problema tan sencillo como esto. Si el gobierno fuera, para hacerlo didáctico, un aljibe, todos los días le entra agua y todos los días le sale agua, pero sale más agua de la que entra. Por tanto, ahí hay el primer problema, pero ahí no termina. De lo que entra, el problema financiero es otro. ¿Cómo pago lo que entra? O sea, ¿cómo pago el día a día? Y esa es verdaderamente la situación del Ecuador definido en términos económicos. Y yo quisiera eso sumarle algo también, si me permiten, didáctico y muy pedagógico. O sea, debemos entender que el país da el paso gigante que debe dar en lo que se refiere a todo esto de progreso, desarrollo y todo lo habido por haber. ¿En qué sentido? No es posible que el presidente del Ecuador se presente ante organismos financieros, díganse privados, díganse públicos, llámense como se llamen. Diga, yo soy el presidente del Ecuador, represento un país que tiene un PIB de 100.000 millones de dólares. Ah, muy bien, lo recibe. Usted es un país, muy bien. Está bien, encantado. Pero viene el CEO de General Motors o de General Electric y dice, yo soy el CEO de General Motors y mis ventas son de 150.000 millones de dólares en el mundo. Entonces, cuando venzamos esas caracterizaciones de lo que somos y lo que representamos, podemos decir quiénes somos. Y les pongo otro ejemplo didáctico. Solamente para entendernos qué es lo que somos, y no es que nos estoy haciendo un cargamontón sobre la economía ecuatoriana, sino más bien ya debemos tener otro derrotero y otra visión. ¿Qué pasaría el día que Estados Unidos nos regale un portaaviones no de última generación, un nuclear, sino un reconstruido de la Segunda Guerra Mundial? Solo de tenerlo parado me imagino que cuesta una fortuna. Entonces, como nación, y hablo ya superior a lo que se refiere a la República del Ecuador, debemos ver que en lo económico andamos no tan bien,
y es donde más debemos fortalecernos. Su pregunta viene a algo que me imagino que es el otro punto. ¿Qué pasó con lo que se registró muy bien hasta el día 12, el 12 de octubre, fecha simbólica para los que lo hicieron? Era el detonante para ellos. O sea, aquí nos manejaron con simbolismos. No es que no hubo simbolismo, hubo mucho simbolismo. Para mí, el primer tema fue el de la inseguridad ciudadana. Se volteó el tema económico a un tema de inseguridad. Luego vino el problema político y después derivó el económico para que en un momento determinado volviéramos al económico. Y la inseguridad, otra vez pedagógica y didácticamente vamos a ponerlo para entendernos en lo que son las realidades. Si yo soy agitador, si yo soy analista y si yo soy paramilitar, si no podemos con las cárceles, que son un sitio que está cercado, ni no pudimos con las cárceles, ¿cómo podemos poder con el Estado? Para ellos, para la mentalidad de ellos, no para la mía, para la de ellos. Entonces, lo que derivó en la naturaleza de la violencia, el vandalismo, el saqueo, el terrorismo, la sedición y todo lo que podamos hacer autopsia, créanme que ya era crónica de una muerte anunciada. O sea, se lo digo de esa manera porque así veo desde mi óptica, puedo estar equivocado, naturalmente, no soy dueño de la verdad. Antonio, ya que mencionas el tema de la seguridad, a mí lo que me preocupa sobremanera y me tiene todavía anonadado es qué pasó con la policía y qué pasó con los medios militares. Se tomaron el edificio de la Contraloría y no había ningún frente, sea policial o sea militar, que pudiese contenerlos. ¿Qué pasó? ¿Falló? ¿No hubo verdadero deseo e interés de contenerlos? Y esto me preocupa sobremanera porque lo que me pongo a pensar inmediatamente es ¿cuándo sucederá el próximo incidente? ¿Estamos nosotros secuestrados? Se lo diré de otra manera, si me permite resumirlo, para aclararlo. Tenían tantas ganas de no tener ganas. Vuelvo y repito, tenían tantas ganas de no tener ganas. Resumido, vamos a las particularidades. Sí, usted ve que en los primeros días, una tanqueta militar que es blindada, que es de combate, la incendian, la empujan y la consideran un trofeo de guerra, usted tiene que sacar una conclusión. Esa gente estaba preparada para eso y mucho más. Si usted ve que tanques, los tanques donde son depósitos de combustible o depósitos de aceite o depósitos de lo que sea, los cortaban para la mitad para hacer escudos y protegerse los que estaban en las calles. La pregunta es, ¿de dónde viene esa preparación? ¿Quiénes son los únicos que saben qué hacer en un momento de estas dificultades justamente, tal vez, de guerra? Los militares. Un militar está entrenado para ir a un campo de batalla y sobrevivir con lo que tenga, ¿verdad? Improvisar. Improvisaron. A partir de que usted vio que la tanqueta se quemó, fue vulnerable, usted debió haber dicho, bueno, esto va en serio. O sea, el primer ejemplo estuvo ahí, no hay que negarlo. Más allá de los gases, la piedra, los escudos y todo eso. Pero esta fue para mí verdaderamente una batalla campal donde había una mezcla de todo. Si puedo ser, o sea, trato de ser lo más didáctico y pedagógico para ilustrar lo que yo veía. Y alguien me va a preguntar, bueno, ¿y usted por qué dice lo que dice? Bueno, alguna vez en mi época de juventud, cuando fui radioaficionado, nosotros fuimos entrenados por la Fuerza Aérea en la ala de combate 221. ¿Y por qué fuimos entrenados con ellos como civiles y fuimos asimilados? Porque nosotros dábamos ayuda a la Fuerza Aérea en desastres aéreos. Y recibimos ciertos grados de lo que puede ser sobrevivencia, porque nos tocaba llegar a puntos inhóspitos. Yo estuve en el rescate del 737 de Tami cuando se estrelló en Cuenca y en el último vuelo del Cóndor. Entonces uno se da cuenta en particular, bueno, estas son tácticas que tienen que ver
con operaciones militares, cortar los abastecimientos, hacer focos de combate, dirigirse a la Contraloría. Y le voy a ser muy sincero en una apreciación. Si no me equivoco geográficamente, más allá que no me acuerdo muy bien de la geografía quiteña, usted está en la Ágora de la Casa de la Cultura, cerca ahí creo que queda el Arbolito, ¿verdad? El Parque del Arbolito. Sí, por ahí, correctamente. Del Arbolito a la Contraloría, ¿qué lo separa? Una avenida, ¿verdad? La avenida, o sea, solo es cruzar la avenida, estoy en la Contraloría. ¿Qué pasó? Se incendió la Contraloría. O sea, veámoslo desde un punto de vista en que pudieron haber fallado y no haya habido mala intención. Pero ahí están los hechos. Entonces cuando ve la Contraloría incendiada, dice, bueno, pues, ¿cómo es posible? Antonio, no sé si he sido claro e ilustrativo. Antonio, no acuso a nadie. No, está bien, tranquilo. Antonio, voy a tratar de explicar lo que tengo dudas. Perdón si me extiendo un poco. Si me extiendo un poco. No, yo me he extendido. Usted es nuestro invitado. Usted es el entrevistado. A ver, el gobierno señala como responsable al expresidente Rafael Correa. Y separan las manifestaciones, dicen vandalismo, tiene que ver con un intento de golpe de Estado. Y la CONAIE dice esto es una lucha social. Pero quizás en el imaginario, digamos que en el imaginario, para poder formular mi pregunta, queda que gracias a la intervención de Correa, CONAIE logra que se saque el 883, que se elimine el 883 y todo vuelve a la normalidad, y esa normalidad como ciudadano me beneficia. ¿Hay la posibilidad de vincular un beneficio al ciudadano con permanente relación que hace el gobierno con que todo lo fraguó Correa, que termine la gente pensando que el beneficio fue conseguido gracias a Correa? A la larga sí, porque aquí tenemos que ver algo que es fundamental y es psicológico. Uh-huh. Estamos viviendo lo que se llama, y creo que aquí lo he dicho, y lo sigo manteniendo desde hace tiempo, la furia del Chiro. Okay. La furia del Chiro es fundamental. Y yo quisiera traer a cotación algo que es, o sea, uno siempre, cuando hace consultoría política, tiene que ser amplio, tener el espectro lo más amplio. Y anoche, lo digo porque tengo que citarlo, especialmente fui a ver la película Joker, o sea, El Guasón. Oh. Bueno, indudablemente que al final de la película usted no entiende por qué hay una agitación sabiendo que hay un salvajismo. No vaya a spoilear. No, o sea, es decir, es el punto de vista que usted dice, a ver, viví escenas de las cuales las registré muy bien. Estuve enterado aproximadamente, yo diría, de algo, no de todo, pero mi pregunta era, bueno, ¿y esto de aquí cómo es que tiene que ver en situaciones que me permitan explicar mejor reacciones? Porque para mí hay reacciones en las que estuvieron mezcladas todo lo que se vivió entre el vandalismo, el saqueo, la delincuencia, la CONAIE, el correísmo. Entonces usted dice, bueno, ¿y esto? O sea, ¿qué lo provoca? O sea, ¿es incidental, es accidental? Las masas, ¿cómo se mueven? ¿Qué las motiva para que tengan un detonante? ¿Qué es lo que hace que el detonante cobre mayor fuerza? ¿Y qué es lo que hace las fuerzas del orden para mantener esa calma? Y los ciudadanos que están entre el medio, ¿cuán protegidos o desprotegidos están? Antonio, vamos a ir a la pausa y al regresar, a mí me gustaría, no sé a ustedes, cariñitos, si vamos, eso que dijo 180 grados, los candidatos casi empezando de cero, para todos lo dirigió, y si bien todavía está para muchos distante, en la elección para muchos ya comienza a trabajarse para la próxima elección en el 2021. ¿Qué pasa ahora? Izquierda, derecha, se suma el populismo, ¿cuál es la actitud, cuál es el mensaje? Lo vemos al regresar de la pausa. Algunas preguntas. Una fanesca mal hecha. Aquí en el cuarto piso estamos aquí con nuestro entrevistado, el consultor político y experto, el doctor Tramontana, con quien estamos analizando lo que ha sucedido en el país. Antes de irnos a la pausa, conversábamos sobre un tema que María Fernanda se quedó intrigada, y la verdad yo también, que es el tema mencionaba el doctor Tramontana, que todos los candidatos han vuelto a foja cero.
Doctor, usualmente se suele decir que las elecciones tienen temas. La economía, la seguridad, hay elecciones que son netamente sobre economía, hay otras que son sobre seguridad, hay otras que son sobre ambas. La próxima elección, ¿sobre qué cree usted que sea? ¿Cuál cree que sea el factor que haga a la gente votar? Para mí, una presentación cabal de sentido común del manejo económico. Dos temas. ¿Cómo lidio con la furia del Chiro y cómo el Chiro para la olla, para citarlo? Técnicamente no ha cambiado mucho. Sí, es entre que lo que se propuso hace eso, 4, hace 8, hace 12, o sea, eso está porque no debemos olvidar que para mí la temática de lo que se viene después del 883, la pregunta que yo me hago es, bueno, si faltan 1.500 millones y si faltan 2.000 millones y no los encuentro, el tema sigue igual, ¿verdad? Uh-huh. O me equivoco en mi apreciación, no es que con esto quiera desmentir al gobierno, pero la situación, alguien va a tomar al toro por los cuernos y va a llegar un momento, como lo expliqué, el aljibe, ¿verdad? El aljibe es la clara demostración de lo que nos puede pasar. Salgo como candidato a decir, debe haber eliminación de subsidios, eso debe hacerse. Salgo como candidato a decir, mira, esto puede ser gradual, o definitivamente los subsidios no pueden eliminarse. Salgo como candidato esperando que el gobierno haga lo que tenga que hacer primero para yo correr como en pampa. ¿Sí me explico? Eso qué era lo que tenía que hacer el gobierno, para tenerlo claro, es hacer lo que hizo. Haciendo. Okay. Sí. Pero no se puede hacer, queda, yo creo que en el tintero discusiones en ese sentido y distorsiones. Y ¿sabe qué? Ahora que usted me pregunta esto de aquí, de bueno, ¿qué es lo que es representativo del subsidio? Uh-huh. Yo no quiero irme en contra bajo ningún punto de vista contra los señores taxistas. Bajo ningún punto de vista, pero me disculpan si pongo este ejemplo. Si usted pone un taxista y pone a un emprendedor que quiere arrancar, aunque sea en un restaurante, yo le pregunto, ¿cuál de ellos recibe más subsidio? ¿Cuál de ellos tiene que cumplir más con la ley? No es que les niego a los taxistas su parte de lo que han conseguido, pero pongámonos a pensar. Y, si quiero ser todavía más claro, hace muchísimo tiempo, y ojalá les recomiendo a los que nos escuchan y sobre todo a ustedes, léanse un libro que describe dónde está verdaderamente el volumen de la economía. Está en la microeconomía, está en el sector de menos informal. En el sector informal. Voy a decir, el autor se llama Hernando de Soto y el libro se llama El otro sendero, que es un análisis sociológico, socioeconómico del caso peruano. Y usted dice, bueno, esta informalidad, ¿cómo la debo formalizar para que ellos se me conviertan verdaderamente en personas que tengan acceso a garantías, pero al mismo tiempo sean un ente tributario? Correcto. Entonces, no es malo esa parte, pero debe haber otro tipo de ventaja para ellos. O sea, sí me explico en el sentido de que a ver, si hablamos de economía, hablemos verdaderamente. Ya les puse el ejemplo. El CEO de una empresa con el Ecuador. Nos regalan el portaaviones, ahora pongo los ejemplos ya más particulares de lo que es economía. Antonio, sigamos con el análisis político de qué es lo que se viene como desenlace de los últimos acontecimientos. Guayaquil y sus líderes. Guayaquil durante estos hechos se mantuvo casi incólume. Por ahí unos conatos aislados de incidentes, pero fueron rápidamente controlados. ¿Qué interpretación, qué lectura le das de cómo Guayaquil pudo soportar toda esta crisis incólume y hasta finalmente tuvo que ser el apoyo del gobierno nacional que tuvo que trasladar su sede a Guayaquil? Porque si, seamos honestos, si no se trasladaba el gobierno a Guayaquil, la sede momentáneamente, el gobierno se caía, porque se tomaba un carondelet. ¿Cuál es tu lectura sobre el papel de Guayaquil y los líderes guayaquileños? A ver, durante 27 años, que es la sumatoria entre el comienzo de León Febres Cordero, ingeniero, hasta el abogado Jaime José Nebo Sadi, ¿qué es lo que vimos? Progreso. Entonces, yo pregunto, ¿cuál es el chip que tenemos mentalmente nosotros? Un chip de que hay un progreso.
No cito a la nueva alcaldesa porque recién está en su administración, pero su rol fue importante. Entonces, Guayaquil tiene otra manera de ver esta problemática y trata de blindarse porque, si bien es cierto, le ha costado malas administraciones. Pero ahora, cuando usted vive lo que vive, la pregunta es, usted lo renuncia fácilmente, pelea por lo menos, ¿verdad? Lo pelea, o sea, es psicológico. Porque... O sea, vas más a la dinámica del comportamiento del guayaquileño, es muy diferente, incluso su día a día es diferente económicamente. Por supuesto. Pero eso se lo vinculas con los líderes, o eso es propio del guayaquileño, Antonio. A ver, es propio del guayaquileño, es innato, porque si vamos y estudiamos sociológicamente la costumbre de los ecuatorianos, del libro de Osvaldo Hurtado, vamos a encontrar la respuesta antropológica. Es interesante. Entonces, aquí más estamos ligados a un impulso emprendedor, comercial, de ir hacia adelante, con lo que, si eso está innato en el ADN o en los genes de los guayaquileños, la pregunta es, bueno, ¿qué clase de líderes debemos tener? Y lo hemos tenido, ¿verdad? O sea, no vamos a negarlo. Eso nos vincula a hechos históricos que yo diría son el resultado de lo que se vivió, a la pregunta muy bien planteada. Y bajo ese concepto, Guayaquil llegará su momento que va a tener un sitial importante, más allá de que sabemos que esta es una ciudad donde yo creo que podemos hablar que es una de las ciudades donde se puede vivir lo plurinacional, en esencia. Si puedo poner un ejemplo. Sí, o sea, si hablamos de esto que está... Antonio, en estas crisis, en estos momentos, perdóname, Ralf, perdóname una vez más de todos los días que me perdonas. Pluricultural es pluricultural, correcto. En estas ciertas crisis aparecen los outsiders. Entonces, que se perfila, que viene, que habló bien, que no, y tú dices, por aquí puede ser. En esta, yo tengo la sensación que no apareció ninguno. ¿Usted? Sí, no era el momento. O sea, ¿qué es lo que pasa? Que yo considero que la próxima campaña vamos a encontrar posiblemente un outsider como posiblemente un actor político reencauchado. Soy franco. Reencauchado. Sí, reencauchado, hablo correctamente. O sea, ya luego me dice que es reencauchado. O sea, es como el socialismo del siglo XXI es un reencauchado del marxismo. Pero yo hubiera preferido un recargado, un reload, pero no reencauchado. Reencauchado, porque tiene que sintonizar y rodar dentro de lo que es los estratos sociales bajos, que son para mí los que en un momento determinado están sufriendo en mayor volumen esta crisis. Y no solo por lo económico. No solo en lo económico. Le voy a citar algo que me vale la pena y que me preocupa, sí, y lo digo a viva voz. Al realizar encuestas en distintas capitales de provincias y ciudades grandes, hice una pregunta sobre esto de las drogas. Me sorprendió. Que puedo decir que el promedio general, si los núcleos familiares tienen un problema de droga, es decir, derivado a una adicción, está por el orden del 30%, más o menos 3%. Lo cual, había un pico que llegaba al 35% en determinadas ciudades, y en otras se mantenía en el orden del 28%, pero promedialmente, o saco una mediana, o la moda, me dice que es 30%. Con lo que yo diría que si voy al análisis del detalle, a lo micro, el núcleo familiar no solamente está afectado por inseguridad, por desempleo, sino por un problema de droga. Entonces, a ese núcleo familiar, ¿en qué medida el discurso, la estrategia debe llegar? Y ahora que se ha vivido lo que se ha vivido, en la forma como lo hemos visto, yo creo que los pesos van a cambiar y los volúmenes también. Y la pregunta es, bueno, si yo quiero ser candidato, ya me llamo outsider, me llamo reencauchado, me llamo izquierda, me llamo de derecha, ¿cómo estratégicamente tiene la sintonía con aquellos que quieren oír un cambio? Que en esencia es lo que buscan. Y le voy a citar otra cosa. Antes de que produzcan todos estos desmanes, yo estaba efectuando unos focus group para justamente levantar una información de qué es lo que se debe medir cuantitativamente.
Y créame que después de estos hechos no me sirve el focus group, me cambiaron. Te cambiaron el piso. Totalmente se me movió el piso. O sea, ya no me sirven porque están respondiendo a otra óptica, a otra dinámica. Entonces, eso es lo que me dice a mí que esto volvió a cero. Y no es que lo digo porque estoy sentado aquí. Vi el día de hoy a don Ramón, que lo escribí hace una semana, el cambio de 180 grados, porque veía, bueno, ¿qué es lo que pasa? O sea, ¿a dónde está? ¿Quién maneja el liderazgo de todo este tipo de cosas? Y yo diría que como conclusión, si me permiten, y reflexión que a veces hay que tener claro, yo creo que se produjo en el país un vacío de liderazgos. O sea, soy clarísimo, no sé si estoy equivocado, y si estoy equivocado, nuevamente, no soy dueño de la verdad. No sé si coincidamos o discrepemos. Porque justamente me río por eso, porque real lo vimos, me lo había escrito, la ausencia del liderazgo. Antonio, dentro del escenario que se pinta y dentro de estos cambios de paradigma, pareciera que, y lo hemos venido hablando en estos micrófonos a lo largo de los días, que el país está partido, que el país ha quedado dividido, el resentimiento social, el clasismo, el racismo, como lo queramos poner, que toda la vida se ha sabido que ha existido, pero un poco tratábamos de ignorar y decir, no, somos un solo país y aquí no pasa nada. Después de estas manifestaciones ha quedado demostrado en clases populares, por ponerlo de alguna manera, o clases campesinas o clases agrícolas, que hablaban de que no van a parar hasta que el dueño de la hacienda sea tan pobre como ellos, y que había que quemarlo todo, y que había que hacer la justicia por los últimos 500, 600, 700 mil años de explotación. Y del otro lado, usted con clases medias, urbanas, ya prácticamente pidiendo pues que entren a bala a mansalva, o pidiendo que regrese el tema del porte de armas para poder defender casi que al que se cruce por la puerta pegarle un balazo. ¿Por qué hago este análisis? ¿Por qué traigo estos elementos a colación? Porque en este país dividido, en su experiencia, ¿no cree usted que de pronto se ha abierto la puerta para que empiecen a aparecer extremismos? De un lado, alguien con el perfil de un Evo Morales, corte social, indigenista, popular, y por el otro lado, alguien al estilo de Trump, Bolsonaro, que no tiene miedo en decir las cosas políticamente correctas y que sale a extremos. ¿No estamos con esto que acaba de pasar en un riesgo de caer en medio de dos extremos en el Ecuador? Sí es probable tal cual me lo plantea, porque parece que estamos en una camisa de fuerza. O sea, una camisa de fuerza donde prácticamente los espacios son muy limitados, y donde el giro de lo que yo quiera ver políticamente no es igual para los diferentes estratos. O sea, ya aquí, como lo dije, ya no se trata de fractura social, ya se trata de una fanesca con malos ingredientes, que lo único que hacen es producir un daño, porque la mezcla ha sido de tal magnitud que uno dice, bueno, ¿a qué estoy sujeto? ¿Puedo progresar? Sí. ¿Puedo mantenerme? También. Pero en la medida que me mantengo, más carga, más tributo, más lo de aquí, más lo de allá. Entonces la pregunta es, bueno, ¿y hasta cuándo? Como usted bien dice, algún día el dueño de la hacienda se quedará pobre y pasará a ser parte de todo esto. Yo diría que se nos escapa un tema importantísimo a lo que usted muy bien señala. Para mí, el país es muy vulnerable en lo interno, y peor en lo externo. En lo interno, creo que debemos ver con muchos ojos, con ojos muy abiertos y con un pensamiento claro, esta migración que ha llegado desde Venezuela, que no son culpables de que hayan llegado, pero sí producen un problema en el entorno económico. Tiene un efecto, ¿no? Tiene un efecto de desplazar a los nuestros. Y después del desplazamiento también tiene un efecto en la dolarización. Hay dinero que sale. Y nosotros no producimos ese dinero que sale. ¿Me explico? O sea, no lo podemos reemplazar, pero sale. Entonces, no es que es una magnitud gigante, pero nos llega a demostrar que hay gente buena, hay gente mala la que ha llegado, con lo que debemos tener los ojos más abiertos al tema, es decir, la seguridad a partir de ahora
es un norte que debemos tenerlo supremamente claro. Hay temas que se vuelven sensibles y recuerdo incluso le decían el huracán algo a una candidata brasileña que le iba muy bien, pero cuando le tocó hablar de temas como la homosexualidad, medio ambiente, xenofobia, se les escapó de las manos el ganar esa elección. ¿Hay temas sensibles en el Ecuador que no debieran ser mencionados? A ver, no es que no deban ser mencionados, los van a tocar. Me explico, los van a tocar el tema por ejemplo, venezolanos. El tema de venezolanos. Nadie quiere que te vean como un xenófobo, ¿no? No se trata de vernos como un xenófobo ni como racista. Pero la pregunta es, bueno, si los nuestros no están encontrando trabajo y los otros sí lo están encontrando, algo está pasando. O sea, o los nuestros no están capacitados o los otros están subterráneamente encontrando el trabajo. Punto número uno, el punto más sencillo. Ahora, uno dice, bueno, cuando hubo todos estos acontecimientos y uno visita la localidad del centro por trámites y cosas, uno se pregunta, bueno, ¿y dónde estaban estos señores que estaban en cada esquina? Claro, no es que voy a decir que estaban en las manifestaciones, pero desaparecieron, extrañamente. Entonces, la pregunta, ¿el país hacia dónde quiere? ¿Cuál es la realidad del país en cuanto a blindarse en este tema de seguridad? Somos demasiado vulnerables, les soy muy sincero. ¿Y qué es lo que hemos visto? De todo un poco, hay 57 señores extranjeros detenidos, que se supone que eran parte de una sedición. Hay ¿qué le puedo decir? Paramilitares, que ahora se habla de los colombianos. Entonces te dicen, bueno, ¿cómo es esto? Al final, ¿qué es lo que somos definitivamente como república y como nación y a dónde queremos avanzar? Pero eso es lo que encontramos, pues. O sea, ¿y qué va a pasar con el paso del tiempo? Yo pregunto. Muchísimas cosas más desagradables. Porque ya está. El problema es que ya está. Y la pregunta es, bueno, ¿los podemos contabilizar? ¿Los tenemos vistos? No se olvide de algo que, como por ejemplo, no es que el ejemplo se refiere con exactitud al tema de la migración venezolana o al tema de la migración colombiana que recibe el Ecuador. Pero Estados Unidos fue permisible hasta que los árabes hicieron lo que hicieron, ¿verdad? ¿O me equivoco? O sea, el país avanzó a una seguridad. Y sabe que el tema de seguridad no es un tema estrictamente de orden militar, civil, militar, policial, legal. Es un tema de los ciudadanos. O sea, no sé si quiero ser muy didáctico en la explicación. Antonio, hace un momento mencionaste en esta crisis de seguridad cómo nos blindamos. Y quiero tomar esa expresión, cómo nos blindamos, porque a raíz de estos acontecimientos y lo que mencionábamos hace un momento de que Guayaquil logró mantenerse inmune, surgen hoy voces que hablan de un Guayaquil federado, de un Guayaquil federal que de alguna manera logre blindarse con respecto a la nación entera. ¿Cuáles son tus lecturas al respecto? Ya se lo escribí a alguien que me mandó un tema de estos. Y se lo escribí tal cual, espero citarlo en mi memoria como se lo dije. Antes de llegar al federalismo, yo quisiera pasar por las regiones transversales para saber cómo nos va. ¿Me explico? O sea, las regiones transversales, a mi modo de ver, las que están inclusive dentro de la Constitución y las que están inclusive con una carga de elección de un gobernador, que nunca se hizo, ni se va a hacer, ni se va a hacer. Para mí pueden ser una integración que marque el entender el desarrollo de los pueblos en forma de un, como se dice en matemática, de un común denominador. Es mi forma de ver política, económica y socialmente esto.
Porque si usted me decía federativamente, bueno, pues si somos federados, está bien, Guayaquil sale, yo creo que Manabí también, no sé si Esmeraldas, los ríos también, el oro y ciertas provincias y el resto, que lo damos que, o sea... Con principio de solidaridad igual. O sea, ahí sí considero que el principio de solidaridad, de integración y de coyuntura deba primar hasta que podamos resolver, yo diría que cual y cuantitativamente, cómo podemos buscar otras coyunturas de orden estrictamente económico, porque vuelvo y repito, el mundo para mí ya es, bueno, ¿tú quién eres? Yo soy presidente del Ecuador, 100.000 millones, ¿y tú quién eres? El CEO de General Motors, 150, te atiendo a ti primero. Entonces, busquemos eso, busquemos exactamente el norte, yo digo, y he manifestado muchas veces y ahora lo mantengo como una estructura mental. Uno en la vida tiene que tener rumbo. Cuando tiene el rumbo, lo único que tiene que imprimir es el ritmo. Encontrémosle el rumbo al Ecuador y metámosle el ritmo que necesita. ¿Me explico? Ok, pero ¿no le parece, Antonio, que el rumbo está como claro? Así un poco lo deja perfilado del gobierno nacional. El problema es que el ritmo se volvió en contra. O sea, fue para no seguir justamente ese camino. Algo pasa dentro de la sociedad, ¿no le parece? En cierta medida, o sea, si nosotros pudiésemos transmitir, comunicar, enseñar, que esto tiene, o sea, en la vida hay que tener un rumbo. ¿Sabes cuál es el problema, Antonio, que veo sobre... Sí. Disculpe que te interrumpa. Disculpe que te interrumpa. ¿Sabes qué es lo que veo, el problema que veo con eso de que el país debe tener un rumbo? Sí, por supuesto que el país debe tener un rumbo. El problema que yo veo es que hay muchos actores que tienen rumbos completamente distintos y contradictorios entre sí. ¿Sabes qué pienso yo, ya que se abre el paréntesis? Es que los ecuatorianos no tenemos claro ese rumbo. Porque si bien es cierto, pienso que se consolida a través de las organizaciones o representantes o liderazgos políticos, el hacer, el cómo hacerlo y dónde queremos ir tiene que ser parte de la definición nuestra. Y la sociedad la veo separada de ese deseo. El marxista, el socialista del siglo XXI tiene un rumbo completamente diferente a otros actores. Es cierto eso, por eso porque es que, pregunto, por eso es que, me agarro de eso. Es cierto que se quiere, que es diferente el rumbo, porque cuando yo veo sobre la mesa de trabajo las propuestas de las diferentes ideologías, todos quieren educación, trabajo, salud, tienen las mismas progreso. metas, pero no el rumbo, pero no el medio. A ver, hablemos de esa diferencia entonces, pues yo veo que todos quieren lo mismo y aquí en esta mesa de trabajo cada uno viene a decir exactamente lo mismo independientemente de su ideología y de su posición. O sea, a nadie me ha venido aquí a decir, ¿sabe qué? Yo en mi gobierno no quiero más educación o no quiero progreso, nadie dice eso, todos quieren lo mismo. Lo que deberían decir es cómo logran el progreso en las distintas formas que tenemos de ingresos. Somos un país dolarizado. Entonces, nuestro patrón y nuestro norte es a partir del momento que somos dolarizados y dependientes del señoraje norteamericano, la pregunta es, ¿debemos exportar las piedras? Todo lo que sea exportable. Entonces, cuando ya podamos alcanzar ese nivel de exportación de todo lo que podamos exportar, que el aire y el oxígeno del, no sé, ¿cómo se llama?, de Vilcabamba, lo podemos envasar y venderlo embotellado, pues, señores, o sea, es allá donde se tiene que llegar a encontrar verdaderamente solucionado. Cuando usted soluciona el problema del estómago, usted ya comienza a pensar distinto. Pues ya te llega sangre al cerebro. Si no, claro. ¿Cómo puedo hablar de libertades? libertades? ¿Cómo puedo hablar de libertades y derechos si tengo el estómago vacío? Me gruñe mi estomaguito. Sí, y ahorita ya no puedo más, necesito comer. Claro. Y le digo, o sea, para mí hay tres premisas que las tengo claras. Primero, sentido común. Luego, bien común, que hay que buscarlo. Y por supuesto, lo que estamos aquí hablando, el buen vivir, que es una buena medida de que cuando ya estemos integrados, podemos hacer las cosas bien. Pero yo solo hago hincapié en algo y lo vuelvo a repetir. La historia de la humanidad siempre nos ha demostrado que de los hechos, la historia de los hechos se pasó al derecho, y fue constituido legalmente.
El Ecuador nuestro, más allá de las garantías que están consagradas en la Constitución, partió del derecho y ahora tenemos problemas en los hechos de aplicación, en todo sentido. No entiendo por qué. ¿Sí me explico? Uh-huh. Cuando usted pasa de los... Ahorita hay hechos registrados que deben constituir derecho para futuras generaciones y futuros estamentos de la sociedad ecuatoriana. Perdóneme que le diga, pero son los conceptos que cuando uno revisa dice, bueno, chica, así es la humanidad, pues. Antonio, queremos agradecerle por haber estado con nosotros esta mañana y nada. Discúlpeme por las patas amarillas, pero sí creo que pero felizmente se las voy a poner verdes. Pero sí coincide, creo, estaba dándole la vuelta, sí coincide, pero ha sido muy agradable. Ya, diga que usted tiempos. Quería hacerle promoción, la próxima lo dejo, no hay problema. No. Que creo que le faltaba que diga eso, porque creo que es la parte de la esencia Antonio, de ellos. De verdad, Antonio, muchísimas gracias a usted por acompañarnos.